Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 9 de Parashat Baalotejá. Seguimos. Dice: El Eterno habló a Moshe en el desierto del Sinai en el segundo año de su salida a la tierra de Mitzrayim, en el primer mes, para decir. Dice Rashi: la sección que está al principio de este libro no fue anunciada sino hasta el mes de Iyar. El mes de Iyar viene siendo el segundo mes del año. Primero es Nisan, después viene Iyar. De este hecho aprendes que no siempre se sigue un orden cronológico preciso en la Torá, ¿sí? O sea, ya era el segundo mes del año, por lo tanto, los hechos que serán narrados a continuación necesariamente ocurrieron después de lo dicho en esta sección, que narra eventos ocurridos en el segundo mes. Aún así, aquellas secciones enunciadas en la Torá antes de que esta sección. Y hay obviamente esta es la de Rashi, la opinión de Rashi, que también la trae el Tratado de Pesajim en la página 6bet, de este principio de que en verdad te dice que este principio es cardinal para la comprensión de los eventos narrados en la Torá. Significa que aunque en términos generales la Torá narra una sucesión de eventos históricos, a partir de la creación hasta la llegada del pueblo judío a los límites de la tierra de Israel, este orden cronológico tiene sus excepciones. Por esta razón hay hechos que, tras examen minucioso, salta a la vista que no fueron escritos siguiendo estrictamente la concatenación cronológica de eventos. En general, se puede decir que la Torá aúna el orden cronológico a la estructura temática. Por ejemplo, lo que pasó, vamos a ver al final de la parashá, con lo que va a suceder con Miriam, la hermana de Moshe, eh, que a Kadosh Baruj Hu le da un onesh por hablar, onesh quiere decir castigo, por hablar de Moshe. Y después de eso, la Torah nos narra el pecado de los espías. Y en verdad, el orden es al contrario. Primero pasó lo de los espías y después sucedió lo que pasó con Miriam. Y en los 7 días que esperaron a Miriam sucedió lo que sucedió con Korah, que esa es la parasha que viene después de esa. Ahí vemos también de que el orden no es el mismo orden, sino que simplemente según como lo colocaron, según Akadosh Baruj Hu quería que así fuera y no de otro modo. Y hay cosas que se aprenden, obviamente, según las parashiot que se dieron. Entonces dice aquí: si narra eventos ocurridos antes que la otra, porque esta sucesión constituye un motivo de vergüenza para Israel, pues durante todos los 40 años que los israelitas estuvieron en el desierto, solo ofrecieron esta única ofrenda de Pesaj. Por eso, por lo que trata de la ofrenda de Pesaj y la ofrenda de Pesaj, ellos no la ofrecieron. ¿Quién? Como dice aquí en el Tratado de Kiddushin 37 veces, ahí Tosafot comentan que el pueblo de Israel no estuvo obligado a ofrecer la ofrenda de Pesaj durante los 40 años que duró en su vagabundeo en el en el Midbar. La razón fue porque la mayoría del pueblo no se había circuncidado por el riesgo que ellos representaban en el desierto, sin recibir asistencia divina especial para hacerlo a causa del pecado de los espías. Aunque según la ley no estaban obligados a ofrecer esta ofrenda, puesto que su impedimento fue causado por la participación en el pecado de los espías, lo que les obligó a permanecer 40 años en el desierto, ello se considera como un motivo de vergüenza para Israel, ya que la persona que es una de las cosas por las cuales la persona puede comer la ofrenda de Pesaj, o sea, haciéndose la circuncisión. Sin la circuncisión no pueden comer. Está escrito: todo Arel no comerá de Pesaj. Arel quiere decir una persona que incircunciso, que no se ha hecho, no puede comer del Corban de Pesaj. Los hijos de Israel harán la ofrenda de Pesaj en su tiempo fijado. Aquí interesante porque dice que, ¿por qué? Porque por lo que trata de Pesaj, y que ellos no las hicieron durante ese año, es un motivo de vergüenza para ellos. La Torá es como, la Torá es asemejada a la mujer, Por eso dicen los sabios en el tratado de
Pesajín, la página 50, página de Sanedrín, la página 59, en muchos lados más, de que la Torá, dice, Torá Tzivaranu Moshe Morashá. Moshe nos ha dado la Torá por herencia. ¿Quién? Morashá. Morashá es herencia. Pero Morashá, dicen los sabios, no leas Morashá, sino Meorasá. Son prácticamente las mismas letras, simplemente se le agrega la Aleph, Meorasá. Y Meorasá viene siendo la mujer que se santifica, pero que aún no ha pasado el proceso de Nisuim y todo lo que se necesitaba por estar con ella, pero ya con eso la casó, ya pasó el primer proceso. Eso se llama Meorasá. Entonces, cuando los sabios dicen que cuando la persona ya empieza a estudiar la halajot más profundidad y todo lo demás, que lo que se llama alajá, la alajá también viene siendo las palabras hakalá. También es igualito. Hakalá, kalá quiere decir la novia. Ya pasa a ser la novia, la esposa de la persona. Entonces la Torah fue asemejada a la mujer. ¿Sí? Y la mujer tiende a siempre a no decir motivos o cosas que hace el esposo que le puedan causar vergüenza. Igualito aquí es la Torah. La Torah no revela lo que sucedió, no hace esto, no sé qué. Muy poco lo que revela, ¿sí? Para lo que se hizo, y eso solamente se aprende en la Torah oral, en el Zohar o cosas así, porque la Torah viene a, a guardar, a no contar la, la, la vergüenza, en caso tal que haya una vergüenza para Israel, no contarlo. Y si lo cuenta es porque obviamente tiene algún motivo, en caso tal, como lo del becerro de oro. Está escrito en el tratado de eh, en el tratado de Megilá, ¿sí? Que no había necesidad de contar, haré una vergüenza para Israel, de que cuenten lo que sucedió con el becerro de oro. Entonces, ¿para qué lo cuentan? Entonces se lo cuentan para que a la hora de que la persona lo escuchan en la sinagoga cuando lo cuenten, la persona haga teshuvá, la persona se avergüence, y esa vergüenza le causa expiación al pueblo de Israel. Entonces, si no fuera por eso, si no fuera por cosas que de ahí se aprenden, porque ahí no hay cosas que se aprendan, por ejemplo, para la halajá, no es una ley, es un acontecimiento que pasó y un pecado que sucedió, del cual no hay mucho que aprender. Ellos pecaron, ellos hicieron, yo qué tengo que ver, o cosas así se podrían preguntar, aunque obviamente todas las generaciones tienen que pagar por ello. Sobre todo un pecado tan grande, como dice en el Tratado de Sanedrín, en la página 102, en la parte de abajo, donde dice que no hay sufrimiento que le venga a Israel que no tenga que ver con el becerro de oro. Porque Akadosh Baruj Hu simplemente agarró el pecado del becerro de oro y lo perdonó, pero el castigo del becerro de oro lo hizo, como por decirlo así, en pagos. En pagos. No un solo golpe, sino en pagos, poco a poco. En cada generación, en cada parte donde haya sufrimiento, haya cosas, Akadosh Baruj Hu coloca también ahí un poco de expiación del pecado del becerro de oro. Entonces ahí vemos que tiene que ver con toda la generación, por otro lado también. Entonces, por lo tanto, se necesita expiación para toda la generación. Y si no hubiera nafkamina, que es lo que de ahí no me sale nada, no aprendo nada, no necesito saber o algo por el estilo, obviamente que no lo hubiera colocado la Torah y lo hubiera escondido simplemente para no aprender algo que en caso tal le traería vergüenza al pueblo de Israel. Seguimos. Y por lo tanto también de ahí aprendemos, si la Torah lo hace, que es como la mujer que tapa las cosas que el hombre hace y todo lo demás y no lo cuenta, entonces por lo tanto nosotros también con el prójimo, no decir, no esto, lo otro, de todas maneras hay que saber la halajot, de qué se puede contar, por qué no se puede contar, qué se puede hacer, de quién se puede hacer, depende, hay toilet, no hay toilet, un montón de halajot para poder saber qué se puede hablar y no se puede hablar. La persona no puede simplemente decir, hoy ya cierro mi boca y no hablo más, y no tiene nada que ver, sería tonto una cosa así, sino antes para que le dieron la boca a la persona. Hay que saber, entonces no se puede contar nada en lo absoluto, no se podría hacer nada. Por eso hay que saber, hay que entender, hay que leer, hay que estudiar la halajot. Como la persona que diga, yo
yo cuido el Shabbat, pero no he estudiado las leyes. ¿Cómo cuidas tú el Shabbat si no sabes ni siquiera las leyes? Las 39 labores, ¿cómo las tienes que aplicar en el Shabbat para no transgredirlas? Y eso sin decir toda la halajot de demás, que son las tefilot, las plegarias, ¿sí? La víspera de Shabbat, la entrada de Shabbat, todo lo demás. ¿Qué se puede hacer, no se puede hacer? Si la persona no estudia, no sabe nada, ni cómo, ni dónde está parado, ni dónde, eso sería tonto decir yo cuido el Shabbat cuando no he estudiado cómo se cuida el Shabbat. Obviamente también con esto. Seguimos, los hijos de Israel harán la ofrenda de Pesaj en su tiempo fijado, dice Rashi, lo cual implica incluso en Shabbat, y también implica que hay que ofrecerla incluso en estado de impureza. El estado de impureza que habla aquí, no vamos a hablar mucho sobre eso porque no se va a entender. Está refiriendo es cuando la mayor congregación de Israel, por ejemplo, hay bastante opinión en el Tratado de Pesajim, en que todos están en estado de impureza y no hay tiempo para purificarse. En ese caso, se permite comerse el corbán en ese estado de impureza, por lo que la mayoría del pueblo está así. Ahora ya habla qué es lo que qué es la mayoría. Si es la mayoría en tribus, si es la mayoría sobre una sola tribu, incluso si son solamente los Kohanim. Ahí hablan bastante sobre eso, sobre qué quiere hablar, qué se refiere congregación. Por lo tanto, no lo vamos a meter sobre eso. Pero esa es la opinión que aquí trae Rashi. Seguimos. En el 14º día de este mes, al atardecer, lo harán. En su tiempo fijado, conforme a todos los estatutos y conforme a todas las leyes, la harán. Conforme a todos sus estatutos, estos son los preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal para la ofrenda mientras está vivo. Que sea un cordero sin defecto físico, macho y de 1 año de edad. Esos son los requisitos que ya se dijeron anteriormente en Shemot 12:5, donde dice un cordero o cabrito íntegro, macho, en su primer año de las ovejas o de las cabras lo tomarán. Porque si ya tiene 1 año más, ya pasó el año, automáticamente queda pasul, queda descalificado. Seguimos, conforme a todas sus leyes, dice Rashi, estos son los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal, pero que proceden de otro lugar. Es decir, que solo se relacionen con el cuerpo mismo del animal de manera indirecta, a diferencia de los estatutos mencionados antes, que directamente definen cómo debe ser el animal físicamente. Por ejemplo, la ley que estipula que durante los 7 días del festival de Pesaj se coma pan asimo. La ley acerca de la eliminación de las sustancias leudadas. Los preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal, que sea un cordero sin defecto, macho y de 1 año de edad. Los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal son que sea asado al fuego, la cabeza junto con las patas y las entrañas. Por lo normal se colocaba un chiput. Chiput quiere decir un palo que tiene que ver un palo del rimón, ¿sí? De la granada. Se le atravesaba todo el cuerpo al animal y se colocaba allí y allí se hacía, se colocaba al fuego, asado al fuego. Los preceptos relacionados con las cosas fuera del cuerpo son el precepto de comer pan asimo y la eliminación de las sustancias leudadas. Seguimos. Moshe habló a los hijos de Israel para hacer la ofrenda de Pesaj. Ellos hicieron la ofrenda de Pesaj en el primer mes, en el 14º día del mes, al atardecer en el desierto del Sinai, conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Qué viene a enseñar este versículo? Dice Rashi. ¿Acaso no ha sido enunciado ya que Moshe declaró la festividad designada del Eterno a los hijos de Israel? En realidad, dice, la respuesta es que cuando Moshe escuchó la sección que trata las festividades en el Sinai, las comunicó a los israelitas en ese momento y de nuevo se las prescribió a la hora del acto. Dice aquí, y eso se refiere a todos los versículos del capítulo 23 del Vaikra. Es decir, a la hora de llevar a cabo cada festividad, como en este caso la de Pesaj. De ahí se aprende también en el Tratado de Megilá y en otros que cuando se esté acercando la festividad, se tiene que hablar, los rabinos, las autoridades rabínicas, tienen que hablar, regresar de nuevo a estudiar las leyes que tienen que ver con esa festividad. ¿Sí? De ahí se aprende.
ya que Moshe Rabbeinu regresó y de nuevo las explicó y no las digo. De ahí se aprende que también se tiene que explicar, se tiene que ver que la persona pasa un año, no es que se la sepas toda, se le puede olvidar algo, por lo tanto la persona tiene que regresar. Pesas como es bastante, son bastante lo que hay que estudiar, entonces dicen los sabios que Moshe Rabbeinu colocó mínimo 30 días, 30 días antes de estudiar, por todo lo que hay que estudiar. Con respecto a las demás festividades, depende. Festividades de Shavuot, que mucha alajot que hay que estudiar, muchas leyes. Por lo tanto, como dice el Gaón Vilna, que empezar a estudiar desde que empieza el mes de Sivan es suficiente, 6 días, no es mucho, solo no hay, pues no es una festividad que tenga algo que hacer así como decir la azúcar o comer pan de acimo y sacar la levadura y todo lo que hay que hacer, cacherizar las ollas y todo eso, un montón de alajot, de leyes. En cambio en Shavuot no. Y con respecto a Sukkot también hay bastante alajot de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Kenesh, Shmini Atzeret, bastante que estudiar, todo dependiendo. Habían hombres que habían sido contaminados por un cadáver humano y no habían podido hacer la ofrenda de Pesaj en ese día, por lo que se acercaron delante de Moshe y de Aarón en ese mismo día. Aquellos hombres le dijeron: nosotros hemos sido contaminados por un cadáver humano, ¿por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en un tiempo previsto entre los hijos de Israel? Moshe les dijo: aguarden y yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes. Dice Rashi, cuando ambos estaban sentados en la casa de estudio, Moshe y Aarón. Los individuos mencionados aquí vinieron y les preguntaron sobre su caso. Y no es posible decir que les preguntaron uno después del otro, ya que Moshe no sabía la respuesta a su problema. ¿De dónde Aarón podría saberla? Entonces dice aquí, ¿por qué hemos de ser excluidos? Moshe les había dicho, las ofrendas santas que no pueden ser ofrecidas en estado de impureza. Ellos respondieron: por eso ha de excluirnos, que la sangre de la ofrenda de pesa sea rociada para nosotros el 14 de Nisan por Kohanim puros, y que la carne sea comida por nosotros al anochecer, cuando seramos puros. Moshe les dijo: aguarden un poco y yo escucharé lo que Dios me diga respecto a ustedes. Moshe les dijo esto como un discípulo que está seguro de escuchar la respuesta de su pregunta de la boca de su maestro. O sea, en este caso Dios. Afortunado el nacido de mujer que posea tal seguridad. Pues siempre que quería, Moshe hablaba con la presencia divina respecto a cualquier tema, y de hecho, esta sección debió haber sido denunciada por Moshe sin necesidad de la intervención de terceros, al igual que todas las demás secciones de la Torá, solo que ellos, por su celo en cumplir los mandamientos, se hicieron dignos de que fuera enunciada por intervención suya, ya que se generan nuevos méritos por medio de los individuos que ya poseen méritos. Hasta tanto. Aquí en el Tratado de Gittim, en la página 60, como dice aquí, en la página de Sotá, hay varios en el Talmud, habla sobre estas personas que se descalificaron para comer el Corbán de Pesaj. Hay uno dice que porque llevaban el arón de Yosef, o porque se impurificaron con los cadáveres de Nadab y Abiú, o por los muertos, que habían muerto de repente, ¿sí? En ese tiempo, más o menos. Agrega aquí algo interesante, ¿eh? Dice en el Talmud, Gitín 60 a Aleph, afirma que el día en que el tabernáculo fue erigido fueron enunciadas 8 leyes de la Torá, una de las cuales es justamente la que estipula que había que enviar fuera del campamento a las personas con impureza. Esto automáticamente descalificaba a estos individuos con impureza de tomar parte en la ofrenda de Pesaj. Por tanto, parecería innecesario que Moshe tuviera que preguntar a Dios qué hacer con individuos con impureza. Rashi cita este análisis del Midrash para resolver esta dificultad. Para Moshe era obvio que individuos con impureza no podían tomar parte de la ofrenda de Pesaj. No obstante, aquí había una duda nueva. ¿Se puede ofrecer esta ofrenda por alguien que actualmente es impuro, pero que se volverá puro cuando llegue el momento de comer la ofrenda? O sea, ¿cuándo se hacía la ofrenda de Pesaj? En la víspera de Pesaj. ¿Y cuándo se comía la ofrenda? En la noche. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Estas personas estaban impurificados y el octavo día, el, ya el séptimo día que pasaba el proceso de purificación, se terminaba justo en la víspera de Pesaj. Entonces, por lo tanto, él no puede traer el corbán, pero sí puede decirle al Cohen que le degolle el corbán, que él se va a purificar. Él necesita purificarse, como hablamos en el libro de Baikra, sumergirse en las aguas y aparte de eso de que pase el sol. Y a lo que termina el día, que el día se sabe que se termina cuando termina el día y no cuando termina la noche, ¿qué? Entonces en la noche entra un nuevo día, ya sería el octavo, y en ese día ya estaría apto para poder comer de Pesaj. O no, o se podría pensar que la persona tiene que estar apto para comer del corbán cuando viene a sacrificar el corbán. Cuando viene a sacrificar el sacrificio de Pesaj, tiene que estar también puro. Por lo tanto, si está impuro, no se puede degollar el animal. Y esa era como dice aquí Rashi, lo que está diciendo, que en ese caso Moshe no sabía cuál era la halajá en ese caso. Como una persona también de que no tenga el Brit Milá, por lo tanto no puede comer el corbán de Pesaj. Entonces, la persona que dice, me voy a ir a hacer el Brit Milá, mientras tanto, este, por favor, le dice al Cohen que le degolle el animal y se lo tenga listo, que él va a ir a hacerse el Brit Milá y después va a venir para poder comer del corbán, si se puede hacer o no. O una persona que se convierte en la víspera de Pesaj y entonces él quiere comer del corbán de Pesaj. Entonces, ¿qué hace? Le dice al Cohen de que, siendo un goy, en la víspera de Pesaj le dice al Cohen que le degüelle el animal, que él va a ir a convertirse, a hacer todo el proceso y todo eso, y después que termine todo el proceso, entonces para que él ya, cuando ya sea un judío, entonces ya pueda comer del corbán. Todos esos son casos, en los mismos casos como está hablando aquí también, la impureza, el que se convierte, el que tiene que hacerse el brit milá, todos esos son los mismos casos en el caso si en verdad se puede hacer o no se puede hacer. De eso habla el Tatar Pesajín, pero son obviamente que tienen que ver también con este caso que está colocando aquí en la Torah y Rashi. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel diciendo, si cualquier hombre se ha contaminado con un cadáver o está en un camino distante, ya sea de usted o de sus generaciones, podrá hacer la ofrenda de Pesaj al Eterno en el segundo mes. ¿No? En el segundo mes, en el decimocuarto día al atardecer, lo harán, junto con pan acimo, y hierbas amargas la comerán. No dejarán de ella hasta la mañana y no quebrarán un hueso de ella, conforme a todo el estatuto de la ofrenda de Pesaj lo harán. Pero el hombre que sea puro y no se halle en camino y se abstenga de hacer la ofrenda de Pesaj, esa alma será cortada de su pueblo, puesto que no ofreció la ofrenda del Eterno en su tiempo fijado. Ese hombre portará su propio pecado. Y cuando un prosélito habite con usted, o sea, el que se convierte, deberá hacer la ofrenda de Pesaj al Eterno conforme al estatuto de la ofrenda de Pesaj y a su ley, así lo hará. Un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo de la tierra. Entonces, aquí vamos a hablar sobre una cosa muy importante. Fíjate lo que es la persona, que la persona tiene tantas ganas y tanto añoro de poder cumplir la mitzvah, que hasta tanto que dice, ¿por qué hemos de ser excluidos? ¿Por qué la persona tiene que siempre verse en el no ver las cosas de que cuando la persona se ha excluido diga, bueno, está bien, estoy excluido, así que puedo irme para mi casa, todo bien, tengo tiempo libre? No, la persona no puede verse en ese estado. La persona tiene que verse en el estado de que ¿por qué yo tengo que estar excluido? ¿Por qué? La persona tiene que ver, de ahí se ve el amor que tiene la persona por las mitzvot, por sacrificarse por ellas, por el amor que tiene al Creador, a las mitzvot que le dio. De ahí se ve y se entiende. Y es tanto que la persona, si llega a un punto tan grande de decir, venir y decir, ¿por qué fuimos excluidos? ¿Por qué si yo quiero cumplir la mitzvah de Pesaj? Lo más lógico era que Moshe le dijera, ¿por qué están excluidos? Porque están con tumá, tienen impureza, no pueden comer el corbán así. Por lo tanto, están excluidos. ¿Qué viene?
Y Moshe viendo eso, no les dice no les dice porque están impuros, ya están excluidos. No, Moshe Rabbeinu ve las ganas que ellos tienen de cumplir la mitzvah y mismo Moshe Rabbeinu le dice, Moshe les dijo, aguarden. ¿Qué quiere decir aguarden? Quiere, sigan así con ese fuego de Kedushá, con esa gana de cumplir las mitzvot, con ese añoro, con ese amor a las mitzvot de cumplir. Y yo sé que a Kadosh Baruj Hu les traerá la salvación. Incluso, fíjate lo que es, incluso copiar una mitzvah nueva en la Torah. Y no solamente eso, sino que gracias a los méritos de ellos fue copiada. Era para que hubiera sido copiada por Moshe. Es la que gracias a ellos, a la mesirut, al esfuerzo, a las ganas que ellos tenían, ellos dieron los méritos para que fuera escrita y no Moshe Rabbeinu, hasta tanto. Pero aquí vemos la fuerza que tiene que tiene la persona cuando la persona sufre, ¿sí? De por qué él está excluido de cumplir las mitzvot. Cuando la persona se ve así, de esa forma, Akadosh Baruj Hu hace lo que sea por tal que la persona pueda cumplir lo que va a cumplir. Esa es lo que se aprende aquí de lo que está sucediendo. O están, vamos a ver aquí lo que dice Rashi, o está en un camino distante. Vamos a ver qué dice Rashi. Camino distante no se refiere a que el camino es realmente distante, sino a que su ofrenda de Pesaj es propuesta si es que se encontraba fuera del umbral del atrio durante todo el tiempo que duraba el degüello del animal. En la celebración del segundo Pesaj uno puede tener junto con él pan ácimo y sustancias leudadas al mismo tiempo en su casa. A este día no se le aplica el nombre de Yom Tov, o sea, de festividad, y no hay prohibición de jamés, excepto junto con el corbán de pesas mientras ésta sea ingerida. Aquí se ve la diferencia tan grande también que hay entre el segundo pesa y el primero. El segundo ya la persona puede tener incluso pan en su casa, cosas levaduras en su casa. Lo único que tiene prohibido es comer el corbán con cosas con pan y todo eso, ¿sí? El corbán de pesa. Pero todo lo demás puede tenerlo. No hay ningún problema. Dice aquí también agrega, el primer Pesaj requiere que se recite la Alel en la noche en la que se ofrende el Alel es como una plegaria de, de, ¿cómo es que se llama? De alabar al Creador por haber llegado a ese día. Pero el segundo no requiere que se recite la Alel cuando se come la ofrenda. Esa es otra cosa también que trae aquí. Tiene bastantes cosas que es muy diferente. Con referente al camino distante hay varias opiniones. Como dice aquí, ahí trae una de las opiniones Rashi que es incluso que la persona esté en el umbral del atrio. Incluso. Hay otro que dice que no, incluso que vea el Bet HaMikdash, lo vea desde lejos. Otro que esté lejos, otro. Sí, hay varias opiniones sobre cuál es qué quiere decir con respecto al que está en un camino distante. Seguimos, dice, y cuando un prosélito habite con usted deberá hacer la ofrenda de Pesaj. De lo dicho aquí se podría haber pensado que todo el que se convierta al judaísmo debería realizar la ofrenda de Pesaj inmediatamente después de su conversión. Para enseñar lo contrario, este versículo declara, un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como el nativo de la tierra. En realidad, el significado de la primera parte del versículo es el siguiente: y si un prosélito habita junto con ustedes y llega el momento de realizar la ofrenda de Pesaj junto con sus compañeros, los demás judíos, entonces deberá hacerla conforme al estatuto que regula la ofrenda de Pesaj y a su ley. Ok, dice aquí. Entonces Rashi señala que la frase deberá hacer la ofrenda de Pesaj al Eterno forma parte de la cláusula condicional que da en el inicio del versículo y cuando un prosélito habita con ustedes. De tal modo que ambas forman una sola cláusula subordinada a lo que el versículo dice a continuación, conforme el estatuto de la ofrenda de Pesaj y a su ley, y así lo hará. El sentido del versículo es que cuando un individuo se convierte y desee ofrecer la ofrenda de Pesaj, no podrá hacerla
cuando ese es, sino solamente el 14 de Nisan, porque ese es el estatuto de la ofrenda de Pesaj y de su ley. Seguimos. Y en el día que se erigió el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo que era tienda para el testimonio, y al anochecer había sobre el tabernáculo como un aspecto de fuego hasta la mañana. Así sucedía siempre, la nube lo cubría y en la noche había como un aspecto de fuego. Dice aquí el tabernáculo que era la tienda del testimonio, es decir, el tabernáculo que está hecho para servir de tienda a las tablas del testimonio. Había sobre el tabernáculo, el verbo ie tiene el sentido de que estaba sobre el tabernáculo, y de igual modo todo el lenguaje de esta sección. ¿Quién? Aunque aparezcan escritos en futuro, su sentido es el de una acción continua. O sea, no acabada. Seguimos, dice, y conforme se retiraba la nube de encima de la tienda de la cita, después de eso, emprendían el viaje los hijos de Israel, y en el lugar donde se asentase la nube, allí acampaban los hijos de Israel. Seguimos, por mandato del Eterno viajaban los hijos de Israel, y por mandato del Eterno acampaban. Todos los días de la nube residiera sobre el tabernáculo, ellos acampaban, y cuando la nube se demoraba sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban, y él le encargó el Eterno, y no viajaban. Dice aquí, por mandato del Eterno viajaban. En la Braita describe la fabricación del tabernáculo. Hemos aprendido el siguiente: los hijos de Israel se disponían a viajar. La columna de nube que los rodeaba, protegiéndolos, se plegaba y se extendía por encima del campamento de los hijos de Judá, como un madero. En ese momento hacían sonar el corno de carnero, y tocaban una tequía, luego la treúa, y de nuevo una tequía. Y la columna de nube no emprendía la marcha sino hasta que Moshe decía la frase que comienza por las palabras: levántate, oh Eterno. Entonces al estandarte de Yehudá emprendía la marcha. Eso se llama en el Midrash Sifri. Quiere decir, dice aquí, la división liderada por la tribu de Yehudá. Ya fe. Entonces, cuando dijimos lo de la tequía, truá, tequía, quiere decir, y más no me acuerdo, la tequía tiene que es un solo sonido que hace pero cuando dice treuá, que hace sonidos con receso. Por ejemplo, tu, tu, tu. Y de nuevo hacía de nuevo tequía. Eso tequió, todo eso se aprende con respecto cuando se toca ¿cómo es que se llama? En el día de Rosh Hashanah. Seguimos. Y por mandato del Eterno acampaban. Cuando los hijos de Israel se disponían a acampar, la columna de nube se erguía y ascendía, extendiéndose por encima del campamento de los hijos de Yehudá como un cobertizo, y no se separaba de allí sino hasta que Moshe decía: reposa, oh Eterno, en las miriadas de los millares de Israel. Siendo así, por fuerza debes decir que por mandato del Eterno acampaban, y por mandato del Eterno viajaban, pero también por medio de Moshe, que él también pronunciaba estas palabras. Cuando la nube se demoraba sobre los tabernáculos muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban el encargo del Eterno y no viajaban. Y había ocasiones en que la nube permanecía algunos días sobre el tabernáculo por mandato del Eterno, acampaban, y por mandato del Eterno viajaban. Había ocasiones en el que la nube permanecía desde el anochecer hasta la mañana, y al retirarse la nube y en la mañana ellos emprendían el viaje, o a un día y una noche, y al retirarse la nube, ellos emprendían el viaje, o 2 días, o un mes, o un año. Cuando la nube se demoraba
sobre el tabernáculo para residir encima de él. Los hijos de Israel acampaban y no viajaban, y cuando era levantada, entonces emprendían el viaje. Dice aquí Rashi, en ocasiones esta expresión quiere decir a veces, algunos días, pocos días, o en un año, que decir yamin significa un año, al igual que la frase un año será su periodo de rescate. ¿Quién? Seguimos, por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban. Ellos preservaban el encargo del Eterno según el mandato del Eterno por medio de Moshe. Con esto terminamos el capítulo 9, Baruch Hashem. ¿Quién? Muy importante lo que dice allí. Por mandato del Eterno viajaban y por mandato del Eterno acampaban. Te dicen los sabios de cuando la persona tiene que saber de que la persona no dicta ni dice nada, él no hace nada, por mandato del Eterno. Ahora, el problema es cuando en verdad la persona sabe que el Eterno es el que lo está dirigiendo. Eso es lo que nosotros en la mañana hacemos una braja donde dice que dirige nuestros pasos. Dito es el Eterno, el creador del universo, que dirige nuestros pasos. Él firma nuestros pasos, nosotros ya los pasos que nosotros tenemos que dar, a donde tenemos que llegar, con quién nos tenemos que topar, con quién nos tenemos que mirar, hablar, esto, todo lo demás, todo eso ya lo hizo Hashem. Todo eso ya Hashem lo planifica antes. Por lo tanto, la persona tiene que darse cuenta de por qué sucedió, por qué me vi con por qué tenía tanto tiempo sin verlo y lo vi y no sé qué. La persona tiene que pensar, ¿por qué? Porque precisamente Hashem se lo colocó en el camino. Entonces con esto terminamos capítulo 9, que tengamos buen día.